presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Y cantamos, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará, no acabará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo
a todos aquellos que nos pueden ver, los hermanos de la iglesia, a todos los amigos que nos pueden ver a través de este medio, todas las personas nuevas que por ahí puedan llegar a recibir este mensaje, bienvenidos a un encuentro más por medio del canal Eco de los Cielos, allí donde estamos dejando toda la lista de mensajes para reproducir, donde podés compartirlos, darle un like o hacer algún tipo de comentario, cosa que se puedan alcanzar la mayor cantidad de reproducciones para poder llegar a mayor cantidad de personas por medio de estos mensajes y compartiendo la palabra del Señor. Bien, hoy es un mensaje de domingo. Debemos compartir esta reunión con todos los hermanos de la iglesia, con toda la gente que pueda reproducir este mensaje, un consejo de poder hacerlo junto a la familia, por medio de una pantalla, de juntarse y hacerlo como familia. Hoy quiero hablar de un texto que está allí en Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Bien, este es un texto breve, pero que dentro de este texto hay una profundidad en todos los acontecimientos que sucedieron en ese momento que es extraordinario, como cada texto de la palabra. Por eso los voy a invitar a que nos metamos en la palabra y en el momento que suceden las cosas, como para poder entender todo el contexto y qué nos habla en el día de hoy para nosotros a más de 2000 años de haber sucedido estas cosas. Bien, el texto ahí en el 8.1 dice: cuando descendió Jesús. Si descendió era porque estaba en un lugar alto, ¿sí? El lugar donde él estaba era el monte donde había dado su sermón, el sermón más maravilloso que puede existir en la historia, más práctico. La enseñanza mejor dada en toda la historia fue dada por medio del maestro de maestros, ¿sí? El Señor Jesucristo. Es allí donde él compartió todas las enseñanzas y la multitud se juntaba porque lo quería escuchar. Qué maravilloso es. Qué tremendo cuando alguien no dice cosas simplemente, sino que tiene algo para decir. Y Jesucristo, la verdad, tenía algo para decir. Un consejo de Yapa, si alguno lo quiere agarrar: vienen Biblias donde el texto que habla Jesucristo está escrito en rojo, ¿sí? Y todas las veces que él habla está escrito en rojo. Una vez me tomé el trabajo de leer todo lo que estaba escrito en rojo. Y ¿saben una cosa? No tiene un solo desperdicio. No se le cae una palabra por que no tenga sentido. Es extraordinariamente maravilloso el hablar del Señor. Por eso la gente, cuando lo escuchaba hablar, era algo tremendo lo que sucedía. Y él estaba dando las enseñanzas, porque algunos decían: habla como quien tiene autoridad. Y eso era, estremecía a las personas cada vez que lo escuchaban hablar. Yo no sé si alguna vez tuviste algún maestro de esos que te enseñaban y te gustaba aprender porque lo hacía de una forma que uno aprendía, te atrapaba la enseñanza. Bueno, Jesucristo fue el mejor de los maestros, el mejor de los maestros de toda la historia, inspirador como ninguno de los maestros. Entonces él enseñaba y las multitudes, dice que se agolpaban para escucharlo. Dice que él desciende del monte y le seguía mucha gente. Le seguía mucha gente. Y lo primero que tengo que compartir en las características de nuestro Señor Jesús al predicar algo, ¿sí? Porque hoy nosotros estamos predicando y enseñando, ¿sí? Entonces tenemos que aferrarnos a las características que tenía Jesús
para enseñar o para predicar sobre algo, ¿sí? Él cuando enseñaba tenía características, él cuando hablaba de cosas tenía características que tienen que ser para nosotros muy importantes para poder adoptarlas y vivir y hacer lo mismo como Él nos enseñó, para que podamos ser llamados sus hijos, sus embajadores, aquellos que representan el cielo en la tierra por medio de la palabra y por medio de hacer lo que Cristo nos mandó a hacer. Ahora, la primera característica que tenía Jesucristo era responsabilidad. Responsabilidad, exactamente, porque dice, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, y cuando te sigue mucha gente lo que hace es acrecentar tu responsabilidad. Entonces Jesucristo tenía un sentido de responsabilidad enorme. Él sabía que había gente siguiéndolo atrás. Él había terminado de enseñar algo maravilloso, principios para toda la vida. Ahora, cuando Él termina de enseñar esto y la multitud viene detrás de Él tiene el peso de la responsabilidad de lo que había enseñado. Y no había y no existe un ejemplo más grande de responsabilidad que nuestro Señor Jesucristo. Según lo presenta el Evangelio de San Mateo, no es un orden cronológico el que tiene San Mateo, sino que si ustedes siguen leyendo el Evangelio, viene la sanidad del siervo del centurión, la sanidad de la suegra de Pedro, cuando calma la tempestad, cuando libera a los endemoniados de Galilea, viene una serie de milagros que concuerdan con lo que Él dijo en el monte. Entonces, ¿cuál fue la responsabilidad de Él? Primero, les enseñó, les habló con pasión, enseñándoles las cosas como son correctamente, y para cumplir su sentido de responsabilidad, baja del monte y comienza una serie de milagros y una serie de prácticas del Señor Jesucristo que respaldan la palabra que Él dio. Y ahí es donde viene la responsabilidad. Que lo que predicamos sea algo que podamos vivir, sea algo que nosotros, si enseñamos algo, que sea algo que practiquemos. ¿Sí? Hoy se ha perdido tanto el sentido de responsabilidad que es tan avergonzante para muchas personas el hecho de querer enseñar algo, ¿sí? Porque los que vienen detrás tienen para refutar, tienen para decir, tienen para reclamar, tienen para... Y Jesucristo nos enseña con tanta autoridad que nadie le podía reclamar nada. Esto es maravilloso y ese es el camino el que nosotros tenemos. Un simple ejemplo. En los hogares hoy, que se han ido devaluando hoy en día, los padres le quieren enseñar a no mentir a los hijos. Y desde hace tiempo se escucha a los hijos decir, pero si vos mentís, papá, ¿por qué me decís que mentir está mal? Y si vos engañás, ¿o por qué me enseñás a mí que engañar está mal? Y si vos robás, ¿por qué me querés enseñar a mí que robar está mal? Entonces, esa enseñanza se quiebra por medio de la falta de responsabilidad, ¿sí? Y eso es lo que yo veía en Jesucristo. La responsabilidad al enseñar. Él tenía la multitud de gente y ahora todo lo que Él había enseñado en la montaña lo iba a demostrar con sus propias vivencias. Y esto es maravilloso. Y ojo, que por más que te hayas equivocado en la vida, que hayas metido la pata, que hayas querido enseñar a no mentir mintiendo, quiero decirte que todavía estás a tiempo para acomodar tus veredas, enderezar tus veredas y empezar a enseñar con el ejemplo. Nunca es tarde para empezar a enseñar con el ejemplo, ¿sí? Primero tenés que hacer el ejemplo y después empezar a enseñar con el ejemplo. Te tenés que haber arrepentido de lo que hiciste, cosa que nadie tenga nada para condenarte, ¿sí? Yo ya morí a eso que hice, ahora soy una nueva persona y con este testimonio de una nueva persona quiero enseñar el camino correcto, el verdadero, con responsabilidad, ¿sí? Que hayas hecho las cosas mal en el pasado no significa que no las puedas hacer bien a partir de abrazarte a la fe, de abrazarte a Jesús y de decir, quiero vivir como Jesús me enseña a vivir. A partir de esa vida uno puede enseñar con responsabilidad. Nadie perdió la posibilidad. Todo el mundo está a tiempo de poder comenzar a enseñar con el ejemplo,
¿sí? Así que no te sientas menoscabado, no te sientas como frustrado porque no lo pudiste hacer. No, si hubieron cosas que están mal, el arrepentimiento es el camino, el pedir perdón es el camino, el empezar de nuevo es el camino. Todas las cosas van a quedar atrás y se empieza una nueva vida con el Señor. Eso es lo que tenés que buscar para poder enseñar con el ejemplo. Y el Señor tenía ese sentido de responsabilidad, por eso la gente que lo seguía empezó a ver que lo que Él decía era verdad, que lo que Él enseñó en el monte, Él lo iba a vivir. Así que lo segundo que yo veo, Él dice en el versículo 2, he aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mire, los posiciono en el momento. Él viene bajando del monte para entrar a la ciudad, ¿sí? En el camino, ¿sí?, le sale, he aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo, Señor. Bueno, aquí hay varias actitudes del leproso que nos dicen otra característica que tenía Jesucristo, la autoridad. Jesucristo tenía autoridad, Él enseñaba con autoridad, tenía responsabilidad y tenía autoridad. Cuando Él hablaba, se hacía un silencio extraordinario, ni las moscas volaban, porque Él, cuando hablaba, decía cosas con autoridad. Alguien que las vive, alguien que tiene el peso de cada palabra dicha. ¡Qué maravilloso! ¡Qué tremendo! ¿Cómo me hubiese gustado estar en uno de esos sermones? Cautivado por las palabras, por la forma de decirlo, por la entereza de su testimonio. ¡Qué maravilloso hombre! Jesucristo hablándole y enseñándole, Él tenía autoridad. Ahora cuando Él viene bajando y la multitud le viene siguiendo, este leproso le sale al camino, ¿sí?, y le dice, se postró Él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Un paréntesis entre esto, la actitud de este muchacho que le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, lo primero que le dice es Señor. Cuando Él le dice Señor, está utilizando un término que habla de autoridad. Cuando Él dice Señor, lo que está haciendo es reconociendo la autoridad de Cristo. Él le dice Señor, lo primero que le dice es Señor. La primera actitud se postra. La actitud de postrarse es reconocerlo en un estado superior, reconocer que Él está a otro nivel. Lo segundo que hace es decirle Señor. Cuando le dice Señor, está hablando de una autoridad reconocida enteramente y públicamente. Le dice Señor. Y después le dice, si quieres, puedes sanarme. En ese si quieres va implícito lo que sigue después. Si quieres, puedes sanarme. Él no dudó en ningún momento que Jesucristo podía sanar. Él reconoce la autoridad del que viene caminando. Entonces, Él sabe que ese Jesucristo era capaz de sanarlo. Tenía la autoridad para hacerlo. Entonces, no duda en ningún instante. Un consejo. Si tenés algo para pedirle a Jesucristo, si tenés algo para pedirle a Dios, no dudes de que Él puede hacerlo. Este muchacho no dudó. Él sabía perfectamente que Él lo podía hacer, que Jesucristo lo podía hacer. Por eso en la frase va implícito el poder que Él le reconocía a Jesús, la autoridad que tenía sobre las cosas. Porque Él dice, si quieres, puedes sanarme. El sanarme, Él lo tenía muy claro, puedes sanarme. Yo sé que vos podés. Lo único es que está entre mi sanidad y este momento es tu voluntad. Si está en tu voluntad hacerlo, yo hoy me puedo encontrar con la sanidad. Hoy puedo ver un imposible. Hoy puedo ser protagonista de algo maravilloso en la historia. De que un leproso se sane. Señor, si quieres, puedes sanarme. Y cuando Él dice Señor y dice si quieres,
Al reconocer la autoridad de Dios, reconoce que su voluntad está por encima de la nuestra. Podría estar en su inmensa voluntad el querer o el no querer. Y este muchacho reconoce que la voluntad del Señor es la voluntad del Señor, que está en su soberana autoridad decidirlo. Si Él quiere, lo puede hacer. Si quieres, puede sanar. ¡Qué corazón! ¡Qué entrega! ¡Qué determinación de reconocer la autoridad del Señor! Porque Él la tenía. Él caminaba con autoridad. Él le dice, si quieres, puedes sanarme. Reconociendo en sabiduría que la voluntad del Padre está por sobre su necesidad. La voluntad de Dios está por sobre su necesidad. Si quieres, puedes sanarme. Esta es la voluntad de Dios y esto es lo que yo necesito. Si quieres, puedes sanarme. Dios quiera que en estos tiempos nosotros podamos vivir con esta voluntad, reconociendo la voluntad del Padre, y podamos tener ese corazón humilde como lo tuvo este muchacho. No como frases que uno puede llegar a escuchar por ahí. ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué no sana Dios? ¿Y Dios no es tan bueno Dios? Están equivocados muchas veces en el camino, en las expresiones, la manera de decirlo. Quizás fueron mal enseñados, quizás fueron mal aprendidos, uno nunca sabe. Pero esta actitud de este muchacho nos enseña mucho. El saber reconocer la autoridad de Dios y la autoridad de su voluntad por sobre mi necesidad. La necesidad lo llevó a hacer un acto que ahora vamos a ver un poquito más adelante, que fue un acto, se la jugó. Él se mandó ante él, alguien que venía en autoridad, con una multitud de gente que lo seguía, y se la jugó, se mandó. Él podría haber sido apedreado en ese momento, pero él dijo, me la juego. Y reconoce la autoridad de Jesucristo y reconoce la voluntad del Señor que está sobre mi necesidad. Y si quieres, puedes sanar. Y por eso vamos al tercer punto. La compasión. La compasión del Señor. Si hay algo que movió al Señor Jesucristo, fue las multitudes que vagaban sin pastor, que no tenían un rumbo. A él lo conmocionó hasta las lágrimas, teniendo compasión de ellos. Y cuando se le acerca a este joven donde reconoce la autoridad, él es movido a compasión. Así es nuestro Señor y así nos enseña a nosotros, la compasión. Cuenta la historia que la lepra fue una enfermedad terrible, es una enfermedad terrible. Comenzaba con ciertas aureolas rojas en la piel que luego se podían llegar a poner blancas, algunos eran por encima de la piel y otros hacían úlceras que quedaban por debajo de la piel. En Levítico está descrito de una manera muy detallada, que si donde estaba la zona de la úlcera o de la mancha, los pelos se ponían blancos, los vellos se ponían blancos, entonces era declarada la lepra, se aislaba a la persona primero 7 días, después otros 7 días más, y se iba controlando hasta que el sacerdote veía los síntomas y terminaba declarando o no la lepra según avanzaba sobre el cuerpo de las personas. El problema más grave de eso comenzaba a crecer con el tiempo. Cada vez que si era declarada la lepra, la persona era declarado inmundo, porque la lepra tenía la característica de ser muy contagiosa, muy contagiosa. Y con esto voy a ir entrándolos un poco a los tiempos modernos. Voy a hablar de la lepra de aquellos tiempos, pero usted va a saber relacionar con los tiempos modernos que estamos viviendo. En aquel tiempo la persona era aislada, se lo apartaba de la familia, de sus conocidos, se lo apartaba de todo el mundo, ¿sí? A tal punto que era considerado inmunda esa persona y los erradicaban de la ciudad y los hacían vivir en las afueras de la ciudad, solos por completo o en una comunidad de leprosos, ¿sí?
o vivían solos o en una comunidad de leprosos, y si la familia tenía compasión de él, solían llevarle los alimentos, se lo dejaban de lejos, lo saludaban de lejos y se iban y no podían tener ningún tipo de contacto con esta persona. La lepra seguía avanzando, no era que se quedaba y de a poco empezaba a comer. Eso tiene la característica de empezar en la piel, luego se puede mover y empezar a comer los tendones, toda la parte de sensibilidad de la piel, aún se puede llegar hasta los huesos, y eso va comiendo la persona. Alguien dijo una frase muy cruel, que tener lepra era ir muriéndose de a centímetros. ¿Por qué era esto? Porque las manos empezaban a caer su piel al punto que se formaban como garras. Las que más sufrían eran las extremidades superiores y las inferiores, los pies y las manos. Comenzaba de repente a ir comiéndose y caían a pedazos, se le caían los dedos, se le caían luego de los dedos eso seguía avanzando, terminaba cayéndose las extremidades, la mano o el pie, y así seguía avanzando cruelmente esa enfermedad de la lepra hasta llegar al punto de la muerte. Entre 20, 25 y 30 años solían padecer esta enfermedad y ir muriéndose de a poco. Ellos debían declarar todo el tiempo que eran inmundos. Cualquier persona que se acercaba, ellos debían gritar inmundo, inmundo, y para que las personas no se acerquen, no estén con él. Era un mandamiento que ellos tenían que cumplir. Y esta lepra los llevaba a estar aislados de todo el mundo, lejos, solo, padeciendo. En las leyes judías se decía que uno tenía que estar a la distancia de 6 pies de un leproso. No podía acercarse más que a una distancia de 6 pies. 6 pies, para que entendamos, es una distancia de 2 metros. Tenía que estar la persona a una distancia de 2 metros por el riesgo de contagio. Usted vaya sacando su conclusión. Ahora, esta persona, como era muy contagiosa, tenía que respetar esa distancia o eran apedreados, ¿sí? La gente lo veía como una amenaza, como un riesgo, un problema. Para el común de la gente, un leproso era un problema. Era un riesgo, significaba un riesgo. Había que estar a 2 metros de distancia, o tenerlo aislado. Ni su ropa había que tocar. La ley prohibía tocar al leproso y su ropa o su lugar donde estaba. No sé si va entendiendo. Ahora, en este momento donde este muchacho que estaba a las afueras de la ciudad ve venir al maestro, ve venir a ese hombre que cautivaba a las multitudes por medio de su enseñanza, él lo reconoce, ¿sí? Él ve la responsabilidad, ve caminar un tipo seguro, un tipo que dice que se nota que lo que dice lo va a vivir, lo va a cumplir. Y cuando lo ve esa autoridad y él se postra delante de él. Y reconoce su autoridad de tal manera que está dispuesto a aceptar la voluntad. Puedes querer o no querer, Señor. No vas a dejar de ser Señor. Si quieres, puedes limpiarme. Y sucede algo que estremece hasta el día de hoy. Todas las cosas, todos los cimientos, todo lo que uno tiene, estremece todo. Jesucristo se sale del protocolo. Maravilloso, ese es mi Cristo. Ese es el que yo amo. Ese es el que me guía. Ese es el que me enseña el camino por el que hay que andar. Él salió de protocolo. Aleluya. Gracias por mi Cristo. Porque dice, Jesús extendió la mano y le tocó. Y yo doy gloria a Dios, porque eso está escrito acá en la Biblia. Y me habla de mi Cristo. Aleluya. Él extendió la mano y le tocó. Ese es mi Cristo. Había leyes que decían que cualquiera que tocaba a un leproso era declarado inmundo. ¿Y qué hizo mi Cristo?
Fue y le tocó. Dice la Biblia y aclara y deja bien sentado. Dice, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amo su palabra. Amo estos hechos de Cristo. Marcan mi vida. Le dan sentido al camino que hay que seguir en esta tierra. La multitud observando. Un leproso postrado reconociendo su autoridad. Una enfermedad que había leyes para esa enfermedad. Jesucristo lo primero que hace antes de pronunciar palabras, extendió su mano. Me imagino la multitud. ¡No! ¡Qué irresponsable! ¡Están locos! Estamos todos acá, sus discípulos lo rodean. Si Él toca, nos va a contagiar a todos. ¡Ja, ja! Cristo va, extiende su mano y lo toca. ¡Aleluya! Y le dice, quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Y dice, y al instante su lepra desapareció. Desapareció. Compasión. A él le importó un pepino la multitud que observaba para juzgarlos. Le importó un pepino la lepra que estaba ahí para comerse ese hombre y para contagiar al que se le aparezca. A él le importó ese hombre que estaba ahí padeciendo durante años y con un destino sellado para él de dolor, de sufrimiento, de aislamiento. Él lo movió a misericordia. Que ese hombre en esa condición tuviera más clara las cosas que muchos otros que no tenían lepra. Reconoció su autoridad. Ese leproso sabía que el Cristo que venía bajando del monte tenía más autoridad que la lepra que él tenía en su cuerpo. Jesucristo podría haber dicho la palabra, podría haber tocado con un palo, podría haber hecho una seña y lo sanaba, porque su poder es infinito. Pero quería dejarnos una lección para estos tiempos. Tuvo compasión de ese hombre que no podía tocar a nadie durante años, que su familia la vio de lejos, que su gente amada la vio de lejos, que no sintió el calor humano en años, porque la enfermedad le había robado todo, le había sacado todo. Sin embargo, este Cristo lleno de compasión extiende su mano y lo toca. Y le dice, quiero que la autoridad que vos reconoces en mí sea aplicada en esta enfermedad ahora. Aleluya. Le dice, sé limpio. Sé limpio. Sé limpio. Y saben que él no estaba limpiando simplemente una lepra de la piel de esta persona. Él estaba limpiando su vida. Él estaba limpiando su pasado. Él estaba limpiando la condenación. Él estaba limpiando su padecimiento. Él estaba sanando su psiquis. Él estaba sanando su alma. Él estaba restaurando y restableciendo en él todo lo que necesitaba, porque al fin y al cabo era una persona. Uno como vos y como yo. Porque Jesucristo sabía que no hay peor enfermedad que la del pecado. Que la lepra es una de tantas enfermedades. Y si Él tenía autoridad para sanar su pecado, ¿cómo no va a tener autoridad para sanar su lepra? Y en esa misma oportunidad le dice, sé limpio. ¿Saben lo que es para un leproso de años ser limpio? ¿Saben lo que significó sentir el toque de Jesucristo? No pierdas la compasión en estos tiempos.
No pierdas el ser movido a compasión en estos tiempos. Nosotros como iglesia no podemos perder la compasión por las almas, por las personas que necesitan. No pierdas tu compasión por aquel que lo necesita. La ley decía que no se podía acercar a más de 2 metros, que no lo podía tocar. Y mi Cristo me enseñó algo, que hay una ley terrenal, natural, y hay una ley celestial. Hay una ley natural y hay una ley celestial. ¿Saben lo que hizo Jesucristo? En el versículo 4, entonces le dijo Jesús: mira, no lo digas a nadie, sino ven, muéstrale al sacerdote que representaba la ley y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos, para testimonio de ellos. El leproso ya era sano. Él mostró a todos los demás que él tenía autoridad sobre la ley. Ahora, ¿quién necesitaba el testimonio de que hay una ley superior a la terrenal? Las mismas personas que estaban en autoridad. Él le mandó a hacer lo que la ley mandaba. Nosotros, los hijos de Dios, no tenemos que estar fuera de la ley, tenemos que estar sobre la ley, por encima de la ley. Los hijos de Dios están por encima de la ley. Los discípulos, por ley, fueron ordenados a callar. Y ellos tuvieron que decidir: ¿a quién le vamos a hacer caso? La ley celestial me mandó a predicar, la ley terrenal me manda a callar. La ley celestial me dice: id y haced discípulos a todas las naciones, predicándoles. La ley terrenal me dice: no prediquen más. Ellos tuvieron que decidir y dejaron bien claro: ¿a quién le haremos caso? Estamos en tiempos difíciles, donde un vendaval de leyes nuevas y sanitarias y demás, que demandan una responsabilidad. Y he escuchado y he visto a muchos hablar sobre la responsabilidad de nosotros, los hijos de Dios. Y nosotros tenemos mucha responsabilidad en este tiempo. Y he escuchado a muchos decir: hay que cumplir la ley, hay que ser responsables, hay que estar y cumplir la ley. Porque la ley manda esto, y porque la ley manda lo otro, y porque la ley manda aquello. Mi pregunta es, y solamente para dejarte reflexionando o dejártela picando: ¿sos tan responsable para cumplir la ley celestial como la ley terrenal? ¿Tenés el mismo nivel de acatamiento a lo que Dios te manda hacer que a lo que te mandan hacer las autoridades? Es para que reflexiones. Es para que nosotros, los hijos de Dios, nos demos cuenta. Como para que muchas veces guardemos la bandera de decir que hay algunos que son irresponsables por predicar el Evangelio, por tener la necesidad de ir a orar por una persona o por sostener espiritualmente a otra persona. Nosotros en estos tiempos tenemos la bendición en nuestro país de poder tener la circulación para sostener espiritualmente a las personas. Y muchas veces yo me pregunto qué diría la multitud cuando Jesucristo fue a tocar al leproso. Qué irresponsable. ¿Cómo va a tocar a alguien que puede contagiar a todo el mundo? Puede contagiar a su familia. Puede contagiar a los niños con los que él anda enseñándoles. Puede contagiar a todos nosotros. ¿Qué te lleva a ser practicante de la ley terrenal? ¿El amor por aquellos que se pueden contagiar o el miedo por contagiarte vos? A mí me enseñó algo mi Cristo. Yo lo tomo de esta forma. Él mostró que hay una ley que es mayor, que hay una ley celestial que es superior. Y si hoy hay que extenderle la mano a un enfermo, ¿qué vamos a pensar? ¿Que nos podemos contagiar? ¿Que Cristo dejó de ser el mismo de ayer? Es para pensar. Tendríamos que reflexionar, los hijos de Dios, en si soy tan enfático
en cumplir la ley celestial, en si realmente cuando le digo Señor, le estoy diciendo Señor, con cuerpo, alma y vida. Solamente dejo esas cosas para pensar. Simplemente son para pensar. Cada uno tome lo que quiera tomar. Pero yo amo lo que mi Cristo me enseña. Que lo que Él enseñó, en el monte, lo vivió en la práctica. Su responsabilidad se convirtió en autoridad. Y esa autoridad fue movida por la compasión. Él no quería ganar fama, Él no quería salirse de la ley. Él lo que estaba mostrando es que la ley celestial está por sobre todas las cosas. Y que la autoridad que Él tenía era por sobre cualquier enfermedad. Quiero decirte que Cristo tiene autoridad sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier demonio y hasta sobre la muerte misma. Ese es mi Cristo. Ese es el Cristo que predicamos. Y ese es el Cristo que tenemos que vivir. Amada iglesia, la gente necesita de la compasión de los cristianos. El mundo está llenando de miedo a las personas. Tiene a las personas cautivas en sus hogares, trayéndole miedos por todos lados. Nosotros vemos las señales de que Cristo viene pronto. Hay señales en el cielo. Están preparando todo para poner la marca que la Biblia enseña en la mano derecha o en la frente. La gente está desesperada. ¿Y los hijos de Dios? ¿Qué ley vamos a cumplir? ¿La ley terrenal o la ley celestial? Amada iglesia, que esto no te robe la pasión por las almas, por aquellos que la necesitan. Es tiempo de anunciar que Cristo viene pronto. Que ya no hay más tiempo. Es tiempo de que prediquemos libertad a los cautivos. Que tengamos piedad por los enfermos. No nos volvamos como la sociedad se está volviendo, una sociedad de canibalismo, que cualquiera que se pueda enfermar con el coronavirus, con la lepra, con el HIV en aquel tiempo, cualquier cosa, lo endemonizamos, lo encajonamos y lo apartamos del mundo. No, mi Cristo se iba a meter con ellos. No perdamos esa compasión por lo que están sufriendo, por nuestros abuelos, por nuestros niños, por la sociedad toda, por las familias, que podamos vivir lo que Cristo nos enseñó. Este es un tiempo especial, amada iglesia. Cristo viene pronto, y es verdad. Las señales gritan. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Te animo, te aliento. Y si estás en la condición del leproso, quiero decirte algo. Cristo sigue siendo el mismo, de ayer, hoy y por los siglos. Él sigue extendiendo su mano a los contaminados. Él sigue teniendo su mano de compasión a los que están enfermos. Y si la lepra no es simplemente la enfermedad en la piel, y si vos considerás que tu pecado es la lepra que te ensució, que te tiene ahí atado, Cristo va a extender su mano y te va a limpiar y te va a llevar a una nueva oportunidad. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es tiempo de gracia, es tiempo de salvar almas, es tiempo de que como hijos de Dios tengamos ese amor que nos enseñó el Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima.